Vamos a ir a la palabra de Dios. Y voy a leer en varias partes, hoy solo voy a hacerlo desde Reina Valera. Dice, Primera de Samuel, capítulo 15, vamos a leer verso 3, verso 18, 19, verso 20, 22 y 23. Van a subirlo a la pantalla seguramente, discúlpeme. Y vamos a ver qué dice este pasaje. Ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Qué versículo tan duro de entender. Y aún los de pecho. Algún día hablaremos del contexto para poder entender por qué Dios da una orden aparentemente cruel. Verso 18, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Los pongo en contexto, le está hablando a Saúl, el primer rey de Israel. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová, me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Entiéndase, terquedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Primera de Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vamos a llamar a esta prédica el carácter del cristiano. Diga conmigo, carácter. Entonces quiero hacer una salvedad aquí. Si usted es una persona que tiene un carácter débil, si usted es una persona que es muy sensible, tal vez vayan a haber pedazos de esta prédica que lo van a sentir que usted se enoja o que lo van a molestar. No es mi intención molestarlo, pero si esa es la intención de la palabra, bienvenido sea. Si usted es una persona que es altamente susceptible, entonces ahí están los avisos. Esta es una predicación PG-13. Entonces, estén tranquilos, no se preocupen, no lo estoy diciendo por nadie en particular, pero por todos en particular. Gracias. Primero, para ponernos en contexto, Saúl ha sido escogido como rey porque el pueblo así lo quiso. Pero Saúl era un rey voluntarioso, caprichoso. Era un rey inmaduro en muchas cosas. De hecho, lo vemos, ¿no? Cuando se perdieron aquellas ovejas, el papá de Saúl lo envió, pero envió ayudantes. Y básicamente los que encontraron las ovejas fueron los ayudantes, y en ese proceso de eso que está sucediendo es que se le nombra o es ungido como un rey. Y esa inmadurez lo llevaba a Samuel a echarle la culpa a todos, pero él nunca tenía la culpa. Diga conmigo, yo nunca tengo la culpa. Le echaba la culpa al pastor, a la pastora, a los líderes, a Trump, a Biden, a Obama, a Clinton, a George Bush Sr.,
a Reagan, a Carter, casi le echan la culpa, pero ellos nunca tienen la culpa, siempre tienen excusas para todo, porque así era Saúl. Entonces el Señor lo va llevando, le permite ser rey. Y en este caso, de estos versículos que leímos, que el primero es bastante fuerte, después hablaremos en contexto bien, porque el Señor da una orden tan tremenda. Le había dado la orden a Samuel: barra con todo, todo es todo, no deja vivo a nadie, no toman nada del botín de guerra, nada, nada. ¿Y qué hizo él? Dejó vivo al rey y escogieron lo mejor. Y cuando el profeta lo confronta, le dice: hey, ¿qué pasó, Saúl? Que escucho un balido de ovejas que viene por ahí. Ah, el pueblo. ¿Le echó la culpa a quién? Al pueblo. La orden era ni botín ni nadie vivo. Y usted es el rey y esta gente hace lo que el rey dice. Pero él dijo: no, pues es que todo este orito aquí, toda esta platica, todo estos dinerito aquí, que lo vamos a desperdiciar, ¿no? Antes lo llevamos y le ofrecemos a Dios ahí un diezmo, una ofrenda, una cosa, como para que Él se aplaque. La orden era todo se queda allá. Y él trajo a un rey vivo y lo mejor del tesoro, contrariando las órdenes de Dios. No era la primera vez que Saúl hacía estas cosas. Y el Señor ya le había dicho al profeta Samuel: Samuel, yo voy a cambiarlo porque este no me hace caso, no me obedece. Y me he buscado uno que sí me obedece, a pesar de sus equivocaciones, sí me obedece. Cuando yo le digo, barre con todo, y ese es David. Y luego pasan cosas y David asciende al trono. Y entonces podemos establecer un parangón, una comparación de el carácter de cada uno de ellos. ¿Por qué Dios no despreció, sino hizo de lado a Saúl, que cometía errores como cualquiera de nosotros, pero a David, que cometía errores, y vaya errores que cometía David, pero lo llamaba un hombre conforme al corazón de Dios? Tiene que ver mucho con el carácter de las personas. Y tengo cosas que podemos aprender esta mañana. Hay muchísimo que se puede aprender, pero voy a tratar de sacar algunos perfiles nomás. Primer punto: excusas. Excusas. Saúl, y póngale el nombre que quiera, mi nombre, su nombre, el nombre de la hermana, el nombre de su esposo, el nombre de su esposa, siempre tienen una excusa preparada. Siempre, cualquier cosa, usted. Cualquier cosa, usted. Cualquier cosa, usted. Como anoche hablamos en las parejas. Cualquier problema, es que usted. No. Cuando esto pasa, no se trata de usted, se trata de mí. En cambio, David, cuando el Señor lo exhortaba, ¿qué hacía David? ¿Empezaba a echarle la culpa a los demás? No. Decía, se humillaba y se quebrantaba porque reconocía quién era él. Ya vamos viendo aquí una diferencia en el carácter. Las personas maduras en Cristo, las personas de un carácter cristiano, siempre van a reconocer que no están haciendo las cosas del todo bien. Puede ser, escuche esto que le voy a decir, puede ser que no las están haciendo mal, pero no las están haciendo del todo bien. Puede ser que su hijo no sea un chico que saque en todas A, que eso sería lo correcto, o B, pero está sacando puras Cs y por debajito C menos, C minus. Ahí. ¿Lo está haciendo mal? No, porque está pasando de panzazo. ¿Pero es lo mejor? No, porque ahí C plus o B o A. ¿Sí me entienden? Puede ser que tú no estés haciendo las cosas, escúchelo bien, escuchen esta parte, deténganse ahí, paren lo que estén haciendo, no respiren,
Porque si no entiende esta parte, nos perdimos. Escuchen, no se trata de que usted esté haciendo o bien del todo o mal del todo. No, se trata de que a veces no estamos haciendo las cosas mal, pero no las estamos haciendo correctamente. ¿Lo tienen? Un ejemplo más sencillo. La esposa cocina. Y ese plato usted lo ve bien bonito, bien servido, pero no tiene sal la comida. ¿Lo hizo mal? No. ¿Lo hizo bien? Tampoco. Le faltó sal. A algunos de nosotros nos falta sal en el cristianismo. No lo estamos haciendo mal, pero no lo estamos haciendo bien. Las personas como Saúl siempre buscan excusas. Mi esposo, el clima, los niños, mi esposa, el perro, el Michi. No. Cada persona o cuando un pastor, porque Dios, no sé por qué a Dios se le ocurrió poner en la iglesia gente o en la vida amigos que te confrontan bíblicamente. Hay gente que nos confronta sin argumentos y sin razón. Whatever, ahí deje seguir esas palabras. Pero cuando alguien te confronta desde la Biblia correctamente, esas personas empiezan a justificarse. Empiezan a decir, no fue exactamente así. Es que nadie me entiende, nadie me comprende. Entonces, en mi caso, cuando alguien empieza, que yo le hablo y le digo, mire, 1 más 1 igual 2. No, pastor, es que nadie me entiende, nadie me comprende. Con el paso de los años, lo que yo he aprendido con esas personas es que tienen un corazón todavía endurecido. Porque si yo lo estoy reprendiendo, o un líder o una persona sabia de la iglesia lo está reprendiendo desde el punto de vista bíblico, y la persona está sacando excusas, tienes que saber que estás enfrentando a una persona que todavía tiene orgullo, todavía hay soberbia en su corazón y que por ahí se cree superior a los demás. Vamos a ir desarrollando este tema porque ya los veo tensos, ya les veo a algunos que las venas se les ven por aquí. Tranquilos. Saúl era así, siempre culpaba al pueblo. Cuando la orden era nada, y empezó a escuchar, el profeta lo exhorta, le dice, hey, no tenían que traer ni vivo al rey ni nada. El pueblo. Cuando el Señor te confronta, ¿tú lo aceptas como David? O empiezas, mi esposo, mi esposa, los niños, el perro, el gato, el pastor. Es que la esposa del pastor, la pastora me trae entre ojos. Mire, cuando algo es repetitivo en su vida, no sea necio, no sea terco. Eso es pecado, primero que todo. Segundo, si la persona lo está corrigiendo desde el punto de vista bíblico, dele gracias a Dios. Mire que David lo hizo. Vamos a tener un ejemplo más adelante. Porque Saúl no admitía que él tenía un comportamiento erróneo. Pues yo soy el rey. Pues yo soy un hijo del rey, yo soy una hija del rey. Yo soy cristiano y todos nos equivocamos. Y entonces, ¿por qué? Empiezan se vuelven teólogos, ¿no? Empiezan a citar versículos, ¿no? Y se autojustifican. Mis amados, si algo tiene la Biblia es que no nos da opción de autojustificarnos. Siempre seremos justificados en Cristo Jesús. Vuelvo y repito, si esta prédica le está molestando, le está incomodando, está diciendo, es para mí, entonces usted tiene un corazón de cristal y necesita tener un corazón de cristal antibalas. Si se enoja conmigo, perdónenme, pero pues es que esta es la palabra que el Señor me dio. Les quiero confesar que yo estoy trabajando en una cosa que se llama perdón, pero el Señor me guió a sacar esta prédica adelante. David, cuando Natán le dijo, ese hombre eres tú, referente a un pasaje donde
Él le cuenta una historia de un hombre que tenía muchas ovejas, otro que solo tenía una, y que lo invitó y se quedó y se apropió de esa ovejita. Y David dijo: qué hombre tan malo, merece la muerte. Y el profeta le dice: ese hombre eres tú. Mire lo que pasa: por el sentido de justicia que tenía David, se quebrantó. No empezó a echarle la culpa a nadie. Él hubiera podido decir: pero es que ¿quién manda a Betsabé a mediodía bañarse desnuda en la terraza? Eso no hace una mujer decente. Y uno es hombre. Él no se justificó con eso. ¿O sí? Pero en los años yo me he sentado y he hablado con tanta gente que le digo: mire, estás fallando en esto y en esto, perdóneme, yo lo amo, quiero decirlo. Y no lo toman bien, se enojan conmigo. Y tan mal les ha caído que algunos crearon raíz de amargura conmigo hasta el día de hoy. Y se fueron del ministerio y todavía hablan mal mío. Cuando yo tenía razón de decirles: ¿por qué estás adulterando? O sea, perdón, justifíqueme un adulterio. Justifíquenmelo. O una avaricia desmedida por el dinero. Pero así somos los seres humanos. Porque estas personas como Saúl, ellos no creen que estén haciendo nada malo. Es que nadie me quiere, todos me odian. Nadie me quiere, diga así: nadie me quiere, todos me odian. Me tienen envidia. ¿Envidia de qué? ¿De que te estés portando como torpemente? No creo que te tengamos envidia. Te tenemos es amor y compasión. Se humilló David en la presencia de Dios y hasta escribió un salmo inspirado por el Espíritu Santo, el Salmo 151, que siglos después todavía lo seguimos escuchando y nos sigue quebrantando y nos sigue enseñando. ¿Cómo vamos en esta prédica? Por eso les puse la advertencia: esta es una predicación PG-13. No, TM-14 todavía por ahí. No tiene explicaciones. David, él no intentó explicar. Saúl siempre sacaba explicaciones y excusas para todo. Porque en la mente de Saúl él estaba bien. Ese es el problema de tratar de convencer a un necio. No, la Biblia dice que es mejor encontrarse con una osa a la que le han quitado sus cachorros que con un necio en su necedad. La vez pasada vi un medio documental donde a una osita se acercaba a alguien, no sé qué, imprudentemente a querer tocar su osesno, su bebé osito. ¡Ja! Hasta ahí llegó. Porque es tremendo eso. Pero, escúchelo bien, la Biblia dice que es peor encontrarse un necio. El necio allá en su altar de orgullo dice: pero ¿por qué me están diciendo eso si yo estoy bien? Ay, dígale al que está al lado: respira hondo, respira hondo. No abusó de esa autoridad David. Él era el rey. Y él hubiera podido decirle: ok, sí fui yo, ¿y qué, Nathan? Pero usted no sale vivo de este cuarto. ¡Guardia! ¡Pum, pum, pum! Lo matan y ahí se queda el secreto. Y no abusó de esa autoridad. Siempre hay algunos pastores, a veces algunos pastores que están empezando me preguntan algo y yo le digo: mire, de los errores que usted debe cometer en una iglesia es decir: porque yo soy el pastor y punto. Es válido porque es el pastor y punto, pero es que cuando uno es ser humano no hay punto, hay punto y coma y sigue la oración. Eso es como, hay pastores que toman decisiones arbitrarias, abusan de la gente y su respuesta es: porque yo soy el pastor y punto. Si usted tiene que estar justificando la autoridad que delegó del trono, diciendo yo soy el pastor y aquí se hace lo que... Pero hermano, usted ya perdió como pastor, ya perdió como papá, ya perdió como mamá, ya perdió como jefe. Porque la autoridad que Dios ha delegado en usted, esa se defiende solita, la defiende el Señor.
A mí, ¿sabe cuánta gente me ha contestado mal? Y yo siempre les digo, go ahead. Y ahí los ve uno después golpeados por la vida. ¿Tenemos amén pregrabados, Katie? No intentó abusar de su autoridad, recobró el sentido. Como que, ¿recuerdan al hijo pródigo cuando estaba comiendo la comida de los puercos? Dice, y volviendo en sí. Hay cristianos que a veces tienen que volver en sí para reconocer que hay una casa del Padre, en la casa de mi Padre. Porque a veces nos hacemos imprescindibles, es que yo soy importante en la iglesia y se nos va subiendo esa cosa y nos creemos la mamá de Tarzán. ¿Sí han escuchado ese dicho? ¿Sí no han escuchado ese dicho de la mamá Tarzán? Bueno, en Colombia se usa mucho ese dicho, ¿verdad? Ay, ¿qué se cree la mamá Tarzán? Y yo me puse a pensar en ese dicho, la mamá Tarzán, pues si la mamá Tarzán se murió. ¿Sí o no? Porque la historia es que papá y la mamá naufragan y él queda vivo y una gorilita lo agarra. A menos de que se crea la gorilita, que eso ya es otra cosa, pero no es mi rollo. Él no se puso en eso, se humilló ante el Señor. Se puso a llorar arrepentido en su corazón. Vuelvo y les digo, metanoia, griega para arrepentimiento, que quiere decir cambio de manera de pensar. No vamos a madurar en Cristo hasta que no cambiemos nuestra manera de pensar. Mudar esa manera de pensar mundana, circunstancial, ¿sí?, a una manera de pensar bíblica. No vamos a crecer en Cristo. Lamento decirle, no vamos a crecer. Ni en el área financiera. Puede ser que tú acumules riquezas y que obtengas recursos, pero si tu manera de procesar los recursos económicos siguen siendo de la manera impía o de la manera del mundo, pues no creciste, no has entendido para qué es el proyecto de tener riquezas de Dios en tu vida, o intelectualidad, o habilidades, o administración. Si tú te sientes que sin ti no puede avanzar la iglesia, o que tú eres la tuerca, el eje sobre el que gira este ministerio o el ministerio donde te congregues, estás plagado de necedad y de orgullo. Te pareces más a Saúl que a David. Arrepentirse es tener la capacidad de mirar nuestras propias miserias, sino ponernos a la corrección y disciplina de Dios. ¿Vamos bien? Estamos aprendiendo cositas esta mañana, ¿verdad? David, con errores, y permítame agregar, con horrores, era un hombre que se postraba hasta 7 veces al día. En unas de esas a veces oraba y otras adoraba. ¿Es usted un hombre o una mujer que ora? A veces vamos a los restaurantes y empezamos a comer. A veces oramos, a veces no oramos. La gente, ay, el pastor y no ora por la comida. Luego, no hay problema, quiere una oración, oro cuando termine de comer. Gracias, Señor, por darme la salud, el platico y las fuerzas y el dinero para pagar lo que acabamos de comer. Porque hay gente que es religiosa en eso. ¿O sus hijos cuando son pequeños oran para comer? No, la mayoría de ustedes les ponen la comida y están hambrientos. Bien. ¿Son impíos sus hijos por eso? No, son niños. Porque la gente inmadura se fija mucho en la religiosidad. Pero esa gente no sabe si durante la mañana ese ministro, ese pastor que se postró a orar, oró por todas las comidas, por el cafecito y hasta por el heladito que se iba a comer en el curso del día. David era un hombre que se postraba 7 veces al día, 7. Pudiera preguntar yo, ¿cuántas veces usted se postra? Él en el tabernáculo de Dios era reverente. Mire este dato que me encontré que me parece genial. El tabernáculo era diferente al templo. El tabernáculo fue aquel templo movible que hicieron en el desierto.
Entonces no tenía una estructura fija, sino que se ensamblaba, ¿recuerdan? Y sus paredes eran básicamente cortinas y piel. En el lugar santo, donde estaba el arca, ensamblaban de tal manera y colgaban las cortinas, porque ellos se estaban moviendo durante el desierto, durante se travesían el desierto. Cuando el sol se ponía, el sol proyectaba, ahí estaba el arca del pacto, estaba el propiciatorio donde estaban los querubines con sus alas, ¿verdad? Y entonces cuando el sol empezaba a caer, proyectaba la sombra a través de las cortinas al frente del lugar. Dicen los estudiosos bíblicos que David era un hombre tan susceptible a eso. Él sabía que él no podía entrar al lugar santo, porque él no era un sacerdote, era un rey. Pero ¿sabe qué hacía David? Donde estaba la sombra, él se acostaba ahí, sobre la sombra que proyectaban los querubines, o se postraba y se quedaba ahí para sentir la cobertura y la presencia de Dios, hasta que la sombra se desvanecía. Y a medida que la sombra se corría, él se corría un poquitico. Es que los hombres maduros y mujeres maduras en Cristo, en vez de andar buscando justificaciones y exceso de actividad, buscan permanecer a la sombra del Omnipotente, a la hora que sea. Cuando su humanidad le quería jugar malas pasadas, porque David era tan humano como nosotros, a la muestra varios botones. Hubo un tipo llamado Nabal, que era un tipo imprudente, impertinente, grosero, seguidor de Saúl, el hombre, se parece un poco a esa época. Hay gente que admira al presidente anterior y otros que admiran como si un hombre o un presidente nos resolviera la situación a nosotros. No, aclaro, Dios no tiene partido político. Dios no tiene nacionalidad. Que cierto partido, sus lineamientos se parezcan más a lo que es un poco la Biblia, es cierto, pero el otro partido también tiene lineamientos que se parecen a lo que dice la Biblia. Dios es apolítico. Por eso esa moda que hay ahora de querer encasillar a Dios en cierto partido, con cierto color, eso no es bíblico. ¿Dónde sacan eso? ¿Dónde? Un pastor que ya tiene como 90 años y él tenía muy buenas relaciones en esta ciudad con dos partidos políticos. Lo primero que él hizo, él me enseñó a no politizar la iglesia. El día que usted use el púlpito o su iglesia para hacerle campaña a X o Y presidente, ya la iglesia se desvió totalmente de su objetivo. Nosotros no estamos para promover candidatos, nosotros estamos para promover el evangelio de Jesucristo a demócratas y a republicanos, no a un solo partido. Vamos quedando claros en eso, ¿no? Segundo, él me dijo, ¿dónde se supone que es más oscuro? ¿En este partido o en tal partido? Le dije, no, pues en tal partido. Dijo, pues es allá donde tenemos que ir a poner nuestra luz, para que nuestra luz alumbre en esa oscuridad. ¿Cómo es que hace el meme? ¿Así es? Sí, señor, es que es allá donde tenemos que ir a brillar en la oscuridad de su ignorancia. Eso no quiere decir que tenemos que ser como ellos, pero tampoco tenemos que ser como los otros. Nosotros tenemos que ser cristianos. Pastor, entonces usted me está diciendo que no vote. No, nunca me he metido en el voto de la gente. Usted vaya y párese en la urna. Mi único consejo para votar aquí desde ese púlpito es, cuando usted esté ahí parado, pregúntele al Espíritu Santo, ¿por quién voto? Y puede ser que la respuesta de él lo sorprenda. Cuando su humanidad le quería jugar malas pasadas en el caso de Nabal, que lo insultó, la acción de Abigail, la esposa de este hombre, fue sabia.
y de parte de Dios, tanto así que hizo reaccionar a David recordándole quién era él ante el Señor. Entonces tuvo David la humildad necesaria para detenerse de destruir y arrasar con todo. Primera de Samuel 25, 32, 33, desde Palabra de Dios para Todos. David le respondió a Abigail: alabado sea el Señor Dios de Israel por haberte enviado a mi encuentro. Que Dios te bendiga por tu buen juicio. Has evitado que mate gente inocente el día de hoy. Esta mujer fue usada por Dios para un hombre que era el rey, que iba a cometer algo. Y ella le dijo: detente. Y le dijo, le recordó quién era él en Cristo o en el Señor, y lo ubicó. ¿Y qué hizo David? Bendito sea el Dios de Israel. Alabó a Dios, pero no solo por quien él es, sino porque le envió a esta mujer llena de sabiduría para darle un consejo. Hoy en día el Señor a mí me envía a darle un consejo a mucha gente y ellos no dicen: bendito sea el Dios de Israel, bendito sea el Señor Jesucristo. Sino: ¿y usted a qué le importa, pastor? Es mi vida. Yo veré. Ese es su punto de vista, pastor. Eso es relativo, pastor. Ay, pastor, es que usted no me entiende. Ay, pastor, es que nadie me comprende. A ver, vamos por partes, dijo él. Carnicero. Es cierto que yo no la comprendo, pero yo sirvo a Dios que la comprende o lo comprende. Es cierto que yo no lo sé todo, pero yo sirvo a Dios que lo sabe todo. Y cuando Él me envía a alguien o envía a alguien a darle un consejo, puede que ese alguien no sepa todo ni sepa todo, pero sabe lo suficiente para darle un consejo a usted. Cuando a usted le aconsejen de algo y que a usted le moleste, haga como David. Piense bien. Piense bien, porque a David le recordaron quién era él ante el Señor. Piense bien quién es usted ante el Señor. Hay que agradezcan, perdón, Migda, voy a usar, hay que agradezcan que tocó la batería antes. No, espere. Aquí podemos hacer alabanza sin batería, de hecho hoy la hicimos sin batería. ¿Y estuvo o no estuvo el Señor? Sí estuvo, porque es que el Señor no depende de la batería ni de la música. Él lo prometió en su palabra: voy a estar con ustedes todo el día hasta el fin del mundo, haya o no haya música. Escúchenme, salmistas que se creen el ombligo del mundo. Con ustedes la iglesia puede seguir adelante. Pastores que se creen que sin ellos la iglesia no sigue adelante. Con ustedes la iglesia sigue adelante. Con la única persona que no puede seguir adelante la iglesia sin el Señor Jesús. Los demás, Dios los bendiga. Yo les dije al principio: si tienes un corazón blandito, esta predicación te va a incomodar. ¿Siguen siendo amigos míos? No tan amigos, pero amigos por lo menos. Dios sabía que era un rey dependiente del Señor, como cualquier siervo de su reino. ¿Usted sabe que usted es dependiente del Señor? Como cualquiera del reino. Yo sé que hoy en día hay super pastores que tienen la super unción. Y chévere que la tengan, hágale. Pero es tan dependiente del Señor como usted y yo, que somos perfectos desconocidos o bajo perfil. Entre paréntesis, amo el bajo perfil. Eso de estar expuesto a los medios es muy complejo. Cierro paréntesis. Nosotros somos dependientes del Señor. La gente como Saúl no. Son dependientes de las circunstancias y de lo que ellos quieren hacer a como dé lugar. David no. Saúl dependía del pueblo. Saúl dependía de que la gente viniera a la guerra. Saúl dependía de que alguien, así fuera un niño de 14 años, viniera y le salvara la papeleta contra los filisteos y Goliat. Saúl no buscaba del Señor correctamente. Aunque era el rey, tenía una gran responsabilidad. Papás, mamás,
dueños de empresa, directores, tenemos grandes responsabilidades en nuestros hombros. Y si usted cree que puede ser papá o mamá por sus propios medios, o por lo que dice internet, o por lo que dice la comadre, o lo que sea, no. Para ser papá o mamá dependemos enteramente de lo que el Señor nos diga. Yo crecí en un hogar disfuncional, de muchísimas maneras, con escasez, con problemas de violencia, infidelidad de mi papá, de alcoholismo, bueno, no alcoholismo, pero trago seguido. En eso crecí yo. Mi esposa creció en un hogar donde su papá brillaba por la ausencia. Y nos casamos, imagínense, 19 añitos y 23 añitos, 24, va a cumplir 24. Estamos jóvenes, ¿no? Muy jóvenes. Y nos dijimos, bueno, a mí me toca ser papá. El ejemplo de su papá no me sirve, el mío menos. ¿Qué hacemos? Pues aquí es que el Espíritu Santo nos enseña. Y a ella también. Porque aunque su mamá estaba trabajando, la crió su abuela una gran parte, a su abuelita. Entonces necesitábamos tomar un ejemplo. Listen to me. Cuando usted esté en un hogar, pregúntele a Jesús, ¿cómo debo correr mi hogar? Voy a hacer como los predicadores antiguos. Esta fila diga amén. Esta fila diga amén. Esta fila diga amén. Everyone say amén. ¿Vio que sí podemos? ¿Por qué, pastor? Porque cada hogar tiene su propia sinergia. Yo crecí en un hogar donde todos los días nos daban verdura guisada. Y me caso con una señora que no le gusta la verdura guisada. A nosotros el plato especial eran los frijoles. Y a mi esposa durante muchos años no le gustaron los frijoles, pero ahora sí le gustan. Hay esperanza de redención para Francisco, que no le gustan los frijoles. Cada hogar tiene su sinergia. Escuchen, en un hogar, en un reino como el de David, en una empresa, no se hace lo que a usted le parece o lo que los demás parecen. Lo primero que usted tiene que hacer para saber qué tiene que hacer en su casa, en su empresa o en el lugar de trabajo es, y pregunte, no empiece, ángel de la guarda, mi dulce compañía, guárdame de noche, guárdame. No, señor. Usted se arrodilla y usted dice, Señor, este empleado, mi esposo, mi esposa. Ese era David. ¿Recuerdan que se postraba 7 veces al día? ¿Qué hago con estos hijos? Si alguien tiene la capacidad en ese planeta de hacernos orar, son los hijos. Qué infelices para hacernos orar. ¿Sí o no? Hay unos que me traen orando, mejor dicho, ya se me acabaron las rodillas, me toca hacer trasplante de rodillas. Debido a esta actitud, el Señor le prometió a David un descendiente siempre en el trono, y esa promesa se cumplió en Jesús. Mis amados, Dios nos ha dado promesas para todos, pero solo hasta que lleguemos a la estatura de la medida del varón perfecto, muchos de nosotros vamos a lograr el éxito, cumplir nuestros sueños. Mientras tanto, seguimos en curso de aprendizaje. En resumen, segundo punto, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? Ya se me fue. El carácter de Saúl. El carácter de Saúl. Actuaba por miedo a perder el trono. Le importaba el qué dirán. El hombre le gustaba el poder. Hay un dicho que reza que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Usted sabía que han descubierto en estudios psicológicos, psiquiátricos, semiológicos y todas esas cosas
que en los hombres hay dos cosas que es casi imposible manejar, que es el poder y la fama, la fama y las riquezas. Realmente son dos que tienen que ver con nuestro carácter y una con una cuestión bien material. Pero el poder y la fama a nosotros nos cuesta manejar. Bless you. Y así le costaba a Saúl. Más importante eran sus propios planes que las órdenes de Dios. 1 Samuel 15, léalo todo. Yo les voy a decir esto con temor y temblor, armados hermanos, santas hermanas de Dios, pero yo veo que muchos de ustedes son más importantes sus planes, sus proyectos, que las cosas del Señor. ¿Y qué de malo tiene eso? Pues déjeme decirle que técnicamente y en este plano no tiene nada de malo, pero en el plano de la eternidad, yes of course, por supuesto que sí. Porque entonces técnicamente usted está viviendo como el que no conoce a Cristo, que le importan sus propios planes. Gustavo, pregúnteme si era mi plan ser pastor y estar en Estados Unidos. No, pregúnteme en serio. No, dígame la completa la pregunta. ¿Era su plan ser pastor y estar en Estados Unidos? No. A una respuesta tan larga, un no contundente. No era mi plan. Mis planes era seguir trabajando en una compañía que pagan y muy bien. Yo me aterro de lo que ganan mis compañeros. Lo voy a decir aquí internamente. Esos muchachos se ponen hasta 5 o 6 mil dólares en un país tercermundista mensuales. Más bonos, más premios, más lo que tengan. Y mi plan era seguir en esa compañía y montar una perfumería. Recuerda que yo les he dicho a veces, salpicadito, que fui la primera vez que compramos con mi esposa fue en Oranguestán, en Aruba, una colonia holandesa. Luego fui a Colón, en Panamá, en todo el trayecto del canal, buscando los perfumes baratos, hasta que resulté por allá por la calle entre Quinta y Sexta de Nueva York, comprando eso de los perfumes, y descubrí que eso venden el gel y le enseñan cuándo es un perfume auténtico, cómo lo puede rebajar y todas esas cosas. Porque ese era nuestro plan, y seguir sirviendo desde el backstage al Señor. Ese era mi plan, y era el plan de mi esposa. Mi esposa ya hacía sus exhibiciones en el Museo de la Casa Cuadrada y en varios lugares. Y vivíamos re chévere, porque cualquier cosa, ahí estaba el pastor y el equipo de trabajo de la iglesia y uno. Pero el plan del Señor era otro. Y al día de hoy, ¿cómo me siento? Me siento privilegiado de poder estar delante de ustedes predicando el Evangelio y la sana doctrina. No he sido perfecto, pero las veces que me he equivocado no lo he planeado. Ha sido por mi inherente naturaleza. Pero si me he equivocado, no tengo problemas en decir, fui yo. Más importante que sus propios planes están los planes de Dios, gústeles o no. Consumido de celos y envidia por la popularidad de David. Hay gente que tenía la esposa de un pastor que a veces hacíamos eventos y de todo, y él decía, pero es que usted, yo no sé si ella decía, usted no ora más que yo, usted no estudia más que yo, pero donde llegamos lo quieren y lo atienden es a usted, pastor Almanza. Y hasta regalos le dan. Luego, pues a saber por qué. Pero hay gente que es así envidiosa. Saúl era envidioso. Póngale pues cuidado. 1 Samuel 18, 7, 9. Y las mujeres cantaban a coro, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. A Saúl no le gustó la copla y muy enfadado empezaba, a David le dan 10,000 y a mí me dan 1000. Solo falta que lo hagan rey. Y a partir de aquel momento sintió celos de David. Ay, a la pastora, ¿por qué le dan ese bolso? Si ella no gana tanto como yo. Y porque ella sí viste como viste, camina como camina, vive como viven. ¿Recuerdan que tuvimos una predicación aquí que se llama ¿y a usted qué? ¿Y a ti qué?
¿Y a ti qué? Deje la envidia. Hermano, si usted tiene envidia, un ciclista muy famoso en Colombia, Martín Emilio Rodríguez, que le dicen Cochise, se inventó una frase que hasta el día de hoy se hizo dicho en Colombia. En Colombia se muere más la gente de envidia que de cáncer. Y es cierto, hay gente que la envidia les puede. El hermano compra un carro bonito. Ay, ese hermano a veces es hasta impío y tiene un mejor carro que yo. ¿Usted qué, hermano? Déjelo. Si el Señor le plació darle ese carro, usted fíjese en su chatarrita que trae. Cuídela, lávela de vez en cuando, porque cada 6 meses como yo. No, hombre. Yo sí lavo cada 6 meses el carro y a veces el Señor me dice, ten misericordia del carro, lávalo. Pasó de ser un rey prometedor a cometer actos de inestabilidad y crueldad. ¿Usted sabe cuánta gente yo he visto que son promesas de buenos cristianos y de ministros, pero se meten con las personas que no deben, no maduran en Cristo y terminan siendo solo promesas fallidas de cristianos? Y los ve uno salpicar de iglesia en iglesia, pero siguen en las mismas miserablezas de su carácter, porque creen que la culpa es de otros y no de ellos mismos. Eso es tener el carácter de Saúl. El carácter de David, Dios era para él su todo. David podía caer en adulterio, podía equivocarse, podía dar órdenes fallidas, porque así lo hizo. Pero para él Dios era su todo. Y a diferencia de Saúl, cuando Dios le decía a David, vaya a tal lado y acabe con todo, David acababa con todo. De hecho, si usted lee bien la historia de David, nunca perdió una batalla. La única que perdió fue porque se quedó, y cuando se quedó fue que apareció el problema con Betsabé. Pero sabe, es que para David, con todos sus errores, ojo, aclaro, no los justificaba. David sí tiene algo por ser conforme al corazón de Dios, es que no justificaba sus errores. Los admitía y con interés admitía las consecuencias y admitía la exhortación que le hacía el profeta. Porque hoy en día a los cristianos no se les puede decir nada. Porque, ¿y usted quién es, pastor? Es mi vida. Ok. Aceptaba reprensiones y reconocía sus pecados. Postraba, se ayunaba. Segunda Samuel 12, 7 al 10, desde la Biblia Dios habla hoy. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a un hombre, a Urías, elitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer, puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías y elitita para hacerlo tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Se descarrió David. Vamos por partes, como dijo el carnicero. Si yo le digo esa profecía a un cristiano hoy en día, ¿qué pasa? Se enoja, se va. ¿Cómo así que la violencia no se va a apartar de mi casa? Cualquiera peca, todos pecamos. Ay, no, entonces, ¿qué, pastor? Yo he cometido errores por los que aún sigo pagando consecuencias, señoras y señores. Y creo que eso nos pasa a todos los que estamos acá, ¿verdad? Ok. ¿Ha dejado de ser Dios por eso? No, pero para muchos, y lamentablemente digo muchos, Dios ha dejado de ser su Dios por eso. Porque la gente hoy quiere que tengan vidas miserables, que sean gente desobediente, gente que no sirve, gente que no adora, gente que no hace bien para la sociedad, porque solo piensan en ellos, ¿verdad? Y que Dios los bendiga. Y que Dios los prospere. Pero cuando
viene alguien y le dice, mira, es que hiciste esto, hay estas consecuencias. Ah, no. Entonces se van a otro lugar donde busquen profetas que les digan lo que ellos quieren oír, no lo que necesitan oír. O predicadores. David no era así. David tenía la suficiente entereza para decir, yo creo que David después de eso el hombre quedó sentado en el trono. No estaba en la banca, la cocina, en el trono se sentó y dijo, ah, caray, es verdad, yo he sido una belleza, me he portado como me he portado, una belleza en manera irónica. Sí, oiga, sí, yo mandé a Urias allá para quedármele con la mujer. ¿Listo, Señor? Le dijo David que, si usted lee el contexto, se postró, oró, ayunó, clamó misericordia. Pero se apartó la espada del hogar de David. No, su hijo Absalón, ¿cómo murió? Adonías, ¿cómo murió? Tamar fue violada por un hermano suyo. No, es un relajo que se armó ahí. Pero eso no lo alejó del Señor. Esa profecía no lo alejó. Ah, señoras y señores, el cristiano maduro, el carácter de un cristiano maduro, así el Señor le diga que vienen tiempos difíciles, sigue firme y estable en su Señor. Y acá hay algo muy interesante, y honra al que lo exhortó, porque después de eso Natán fue todavía más honrado por David. Hoy en día, cuando Dios usa a una persona para exhortar a otra, casi siempre esa persona